Bueno, ¿sí? Hemos pasado ya por la exposición de Moisés del primer mandamiento, segundo, tercero y cuarto. El día de hoy, con el capítulo 17 y la próxima semana, si el Señor nos da vida, con el capítulo 18, vamos a continuar con la exposición del quinto mandamiento. Tengo que recordar esto. Tengo que recordarles esto, hermanos, que Deuteronomio, a partir del capítulo 6, es una exposición de los 10 mandamientos aplicados a la vida particular de Israel. Recuerden, en el capítulo 5 se repiten los 10 mandamientos. Y después, a partir del capítulo 6, lo que está haciendo Moisés es aplicar cada uno de los 10 mandamientos a la vida y circunstancias particulares del pueblo de Israel. ¿Sí? Bueno, nos hemos dado cuenta entonces que los 10 mandamientos son más que 10 palabras. ¿Sí? Es más que la letra de no matarás, no tendrás dioses ajenos. Más bien, tiene una implicación espiritual sumamente amplia. Muy vasta. Así que hemos estado aprendiendo cómo interpretar los 10 mandamientos, incluso para nuestras vidas. Cómo vivir a la luz de los 10 mandamientos. Cómo nos dice más. Por ejemplo, cuando estuvimos hablando de que debemos adorar solo a Dios y no a dioses ajenos, dijimos que esto implica que debemos vivir con una devoción entregada a Dios. Cuando vimos de que no debíamos usar el nombre de Dios en vano, vimos que esto implica más de no usar el nombre de Dios para un chiste o una broma, o no usarlos ligeramente, sino que implicaba vivir con seriedad a la luz del Dios que confesamos. O sea, que mi vida testifique de quién es ese Dios. Bueno, hoy empezamos con el quinto mandamiento, con la aplicación del quinto mandamiento. Ahora, de hecho, empezamos con este quinto mandamiento desde la semana pasada. ¿Por qué digo esto? Abran sus Biblias en Deuteronomio 16. Deuteronomio 16. Y quiero que lean conmigo desde el versículo 18. Dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Así que desde la semana pasada, con el final del capítulo 16, comenzamos la aplicación del quinto mandamiento. El tema aquí, o el quinto mandamiento, ¿qué nos enseña, hermanos? Que vamos a ver si sí se saben todos los 10 mandamientos. ¿Qué nos enseña el quinto mandamiento? Niños, ustedes deben saber de memoria, bien guardado en su corazón. ¿Qué les enseña el quinto mandamiento, niños? Honrarás a tu padre y a tu madre. Muy bien. Bueno, miren lo que dice un autor. El texto no habla específicamente del rol de la autoridad paternal, sino que describe el principio de autoridad como se lleva a cabo, o se llevaría a cabo, en Israel. Vean aquí, cuando vemos el quinto mandamiento, debemos voltear a ver a nuestros hijos y decir: hijo, la palabra de Dios te manda esto. Pero según Moisés,
el espíritu del quinto mandamiento va más allá de solo honrar al padre y a la madre. El quinto mandamiento tiene en su principio, el honrar la autoridad. En honrar la autoridad. El quinto mandamiento nos dice que es justo que se honre la autoridad que Dios ha puesto. De hecho, de este mandamiento se desprende que los ciudadanos debemos honrar y respetar a los gobernantes. De este mandamiento se desprende que la mujer debe respetar a su autoridad. De este mandamiento se desprende que en la iglesia debemos vivir en el orden establecido por Dios, imitando la fe de los pastores, aquellos que son dignos de imitar en eso, y respetando la autoridad que Dios ha puesto en el gobierno de la iglesia. Así que el espíritu del quinto mandamiento es el honrar la autoridad. Y este concepto se expone en el capítulo 16, 17 y 18. Hasta ahora, Moisés había sido el único juez en Israel. Había sido ayudado en ocasiones por otros jueces, pero él había sido el principal. No obstante, el pueblo de Israel entraría a una tierra y se dispersaría a tal grado que un solo juez era incapaz de gobernar toda la nación. Por lo tanto, dice en el capítulo 16, versículo 18, cuando hayas heredado la tierra, te vas a levantar jueces en medio de ti. Tienen que tener unas características especiales. Deben ser honrados, deben ser íntegros, y la justicia debe ser una de sus características. ¿Recuerdan en los tiempos de Ruth que se habla que se hacían tratos los jueces en las puertas? Aquí dice eso justamente. Dice que en las puertas estarían los jueces. Parece que las puertas de la ciudad se volvieron lugares de reunión en donde las personas asistían para debatir ahí los temas con los jueces de cierta población. De hecho, ¿no recuerdan que también se dice de Lot, que se sentaba en las puertas de la ciudad para manifestar que llegó a tener un grado de importancia y de influencia en Sodoma y Gomorra? Así que esa sería la condición. La característica que el pueblo debía identificar en el hombre era justicia. Vean cómo dice el texto. La justicia para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Después de hablar de los jueces, leemos de los jueces capítulo 17 versículo 1 hasta el capítulo 13, hasta el versículo 13. Después de hablar de estos jueces en el versículo 13, pasa al concepto de los reyes. En algún momento, en un futuro en Israel, se deberían levantar reyes establecidos por Dios. El problema de los reyes en Israel, y aquí explico esto rápido y paso al punto. El problema de los reyes en Israel es que Israel quería ser como las otras naciones, que no querían a Dios que gobernara sobre ellos. Pero Dios había prometido reyes incluso desde el tiempo de Abraham. De la simiente de Abraham saldrían reyes. El problema es que estos reyes querían convertirse como los reyes paganos. Bueno, eso debe estar claro. Ok, hermanos, hay mucho que decir aquí. Realmente podríamos explicar varias cosas, como el concepto de la justicia, el concepto de gobierno en Israel, el concepto de la teocracia, la importancia del concepto de rey en Israel, pero quiero reducirlo todo a lo que pienso es el meollo del asunto. Y es este. En el capítulo 16, versículo 18 y el capítulo 17, el tema es la autoridad. Israel se tiene que someter a sus jueces y en un futuro a su rey. Pero el punto que quiere dejar claro Moisés aquí es que en última instancia Israel debe entender que cuando lo hace se somete realmente a Dios. ¿Por qué digo esto?
Bueno, varias cosas. Por ejemplo, versículo 21. Versículo 21. Lean conmigo capítulo 16, versículo 21. Dice, no plantarás ningún árbol. A ver, hermanos, está hablando de levantar jueces, ¿sí? ¿Verdad que ese es el tema en los versículos 18 en adelante? ¿Qué tiene que ver en el versículo 21? No plantarás árboles a acera. ¿Qué tiene que ver esto? Hermanos, vamos a ver más adelante que Acera era una diosa la cual decía poseer o decía dar a los hombres espíritu de adivinación. Espíritu de adivinación. Si entendemos esto, entonces toma mucho sentido. ¿Por qué está este versículo en medio del levantamiento de jueces? Porque lo que está diciendo Moisés es, Israel, cuando vayas allá, vas a levantar jueces, pero estos jueces no van a plantar árboles a acera ni a ídolos para buscar adivinación o sabiduría de ellos. Israel, tú vas a gobernar con la ley de Jehová. Tú vas a gobernar con el pacto de Jehová. Los jueces se deberán someter a eso. Y esto se confirma cuando vemos lo que pasa en el capítulo 17, versículo 2. Se da un ejemplo de un hombre que quebranta un pacto. Nuevamente, el principio es la ley de Jehová, porque lo que quebrantó este hombre fue el pacto de Jehová. Y los jueces debían averiguar si la ley de Jehová se había quebrantado. Y si se confirmaba, no debía hacerse acepción de personas, sino que debía morir. Es más, si seguimos, dice que puede haber casos que sean sumamente difíciles para los jueces. Un asesinato en donde no se tenga conocimiento realmente cómo es que sucedió. Dice, en tal caso irás a Jehová, el lugar donde él haya escogido, y por medio de los siervos que él eligió, buscarás revelación y sabiduría sobre el caso, y Dios te lo va a revelar. Y esto continúa incluso con el rey, porque el rey debe gobernar con la ley de Jehová, tanto que se manda que haga una copia a mano del original. ¿Recuerdan? Una copia a mano del original. Porque el rey viene a gobernar en nombre de Dios. Por lo tanto, hermanos, lo que vemos aquí es que Israel está siendo instruido de que la ley con la cual será gobernada no es ninguna otra, sino la ley de Jehová. Ok, déjenme ver qué tiene que ver esto con la iglesia hoy en día. ¿Y saben con quién tiene que ver esto en primer lugar? Con los que tienen autoridad, ya sea padre o madre sobre los hijos, o ya sea el padre sobre la casa, o ya sea el pastor en la iglesia, o los diáconos en la iglesia, o algún liderazgo que se posea. La palabra es primero para ellos. ¿Saben, hermanos? Muchas veces leemos el quinto mandamiento y dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Escuchaste? Y le decimos al niño, ¿no? ¿Escuchaste? Pero Moisés, ¿cómo empieza explicando este texto? Antes de decir, ¿escuchaste? Dice, déjame escuchar bien. Dice un autor, frecuentemente, cuando se considera el quinto mandamiento, ellos enfatizan la responsabilidad de la persona que está bajo autoridad. Sin embargo, la escritura es muy clara que el quinto mandamiento es un mandamiento de doble carretera, doble flujo. No solo tiene que ver con aquellos que están bajo autoridad, sino que tiene mucho que ver con aquellos que están en liderazgo. Tiene algo que decirle a los que están en liderazgo. Y es esto: la ley de Jehová es reina. Y cualquier pastor, cualquier padre, cualquier madre debe entender que su autoridad es derivada
No nació con esa autoridad de facto. Dios se la quiso dar providencialmente y por lo tanto somos siervos. Aquellos que están bajo autoridad somos siervos de Jehová y siervos de los hombres para administrar la ley de Jehová en la iglesia. No deben ser los comentarios, preferencias u opiniones del pastor que reinan, sino la palabra de Jehová. La palabra de Jehová. Incluso esto debe ser un llamado a los gobernantes, y más en nuestros días esto es urgente. Que ellos no están llamados para gobernar el mundo según su mero antojo y sabiduría y pensamientos idealistas. Están puestos para gobernar el mundo según la ley de Jehová, según la enseñanza de los 10 mandamientos. No se pueden apartar de ella. Están bajo autoridad, hermanos. Así que vean que el primer mandamiento dice a los padres, dice al pastor, a los pastores, dice a los diáconos, dice a los hermanos que tienen autoridad: ten cuidado, ¿sí? Ten cuidado, porque eres pastor, pero no de tus ovejas, sino de las de Cristo. No por algo nos advierte el apóstol Pedro. ¿Recuerdan cómo advierte a los pastores? Dice: cuiden de ellas con cuidado. Y también por eso instruye a las ovejas. Ovejas, sean dóciles en su trato, para que lo hagan amablemente y no ásperamente y no duramente. Pero el punto es que el quinto mandamiento, antes de ir a los que están bajo autoridad, llama a los que están en autoridad a gobierna con la ley de Jehová. Papá y mamá, ¿tienes autoridad en tu casa sobre tus hijos? Sí, Dios la dio. Niños deben obedecer a sus padres. Niños deben obedecer a sus padres porque esto es bueno y justo. Y si me preguntan, niños, ¿por qué tienen que obedecer a sus padres, honrarlos, ser respetuosos? Dicen que un hermano me mandó un mensaje que el respeto de los hijos de Jonathan Edwards era tal a sus padres que cuando llegaban a un cuarto los padres se levantaban para ofrecerle respeto, y cuando salía del cuarto los hijos se volvían a levantar para ofrecerle respeto. Y yo me acordé de aquellos tiempos en la escuela, hermanos, cuando llegaba el director al salón y uno se tenía que levantar para ofrecer respeto. Niños deben respeto. Y saben, niños, en algunos de ustedes he visto que les falta bastante respeto a sus padres, que a veces hablan a sus padres como si fueran iguales, como si pueden incluso hablarles feo y cuestionarlos. ¿Y por qué quieres que haga eso? Niños, los he visto aunque no crean. No agachen las cabezas, niños. Sí, estoy hablando de ustedes. Y niños, ustedes deben dar respeto a sus padres porque eso es la ley de Jehová. Padres, enseñémosles a someterse bajo autoridad. Pero el Deuteronomio 16 te dice, hermano, pero primero ten cuidado que estés gobernando con la ley de Jehová. No estés imponiendo cosas. No sea que estés mandando cosas que no sean la ley de Jehová. Segunda aplicación, y con esto termino. Bueno, segunda y casi termino. Ya me di cuenta que me faltaba otra. Segunda aplicación, hermanos, no permitamos que la iglesia se llene de legalismo. A ver, el antinomianismo, o sea, aquellos que no quieren guardar la ley de Dios, ¿es peligrosa? ¿Sí? ¿Grave? Sí. ¿Genera libertinaje en la iglesia? ¿Genera laxitud? ¿Genera pecaminosidad? Y se corrompe la iglesia de Cristo, la cual debe ser santa. Pero hermanos, esto no debe hacernos pensar que por lo tanto debemos preferir el legalismo. El legalismo es tan abominable como lo es el antinomianismo. Y una de las formas en las cuales el legalismo se infiltra a la iglesia es cuando hacemos mandamientos de hombres, la ley de Dios. Cuidado con eso, hermanos. De esto debe tener cuidado
los pastores de la iglesia, los diáconos de la iglesia y los hermanos que tienen cierto lugar de respeto por el ministerio que ejercen, deben tener cuidado. Debemos distinguir en así dice el Señor y yo opino que. Así dice el Señor debe ser obedecido absolutamente. Yo opino que es una opinión que debería ser considerada, claro. Si viene del pastorado que está intentando tener cuidado. No obstante, no es la ley, hermanos. El pastorado debe tener cuidado con esto. Sus consejos no son la ley. Si dice, así dice Jehová el Señor, y la Biblia lo demuestra, ya sea explícitamente o por buena y necesaria consecuencia, pues entonces es a la ley de Jehová que te sometes, y si no lo haces te rebelas a su ley. Pero si hay un consejo en áreas donde no hay un así dice el Señor, debemos entender, hermanos, los que estamos en cierto lugar de responsabilidad, que nuestros consejos no son ley. ¿Cuán importante es recalcar esto, hermanos? Porque a veces puede haber en iglesias en donde el consejo del pastor se vuelve la ley. Y si no haces caso al consejo del pastor, prácticamente eres desechado. Si es consejo, es consejo. Si es mandamiento, es del Señor, ¿sí? Pero esta iglesia, la iglesia también tiene responsabilidad. No hagamos nuestras preferencias la ley de Dios. Hermanos, no juzguemos a los otros según nuestras preferencias. Esto daña a la iglesia y divide la iglesia, hermanos. Cuando lo que yo creo que es santo se vuelve la ley. Por ejemplo, digamos que un hermano piensa que ser santo es salir los 6 días de la semana, de lunes a viernes, a los hospitales a predicar el evangelio. ¿Eso es bueno? Sí, qué bueno que puede. Pero ¿debe imponer ese estándar sobre otros? No. Ahora, si el hermano no evangeliza, le podemos exhortar, ¿no? Porque el mandamiento a evangelizar es de todos, ¿cierto o no? Es para todos. Pero si voy 6 días a la semana, 1 día a la semana, eso es algo, hermanos, en lo cual no tenemos un mandamiento y debemos tener cuidado. Hermanos, nuestras preferencias no deben volverse la ley. Así es como la iglesia empezó a sufrir cierta corrupción. Cuando aquellos que preferían la vida monástica pensaron que esta era una ley para todos y por lo tanto obligaron a todos los hombres que querían ser pastores a vivir en la vida monástica, afectando esto sus vidas espirituales de una manera muy importante. Hermano, tus preferencias no es ley. Por lo tanto, Cristo es rey y Él y su ley es la que gobiernan la iglesia, hermanos. Nadie más. Él es rey. Y por lo tanto el legalismo debe ser rechazado con todo nuestro corazón. Porque el legalismo pone el consejo de los hombres o a los hombres sobre el trono de Jehová, sobre la iglesia de Cristo. Y eso no debe ser así. Cristo y su santa palabra es la que gobierna la iglesia. ¿Cómo debemos hacer disciplinas? Por medio de la palabra. ¿Cómo debemos elegir a pastores y maestros y diáconos entre nosotros? Por medio de la palabra. ¿Cómo debemos atender cuando hay divisiones? Por medio de la palabra. Que cause división después de 1 o 2 amonestación, échalo. ¿Cómo debemos realizar matrimonios en la iglesia? En cuanto sea del Señor. Si es del Señor, si ambos están en el Señor, que se casen. Hermanos, pero no podemos imponer otros mandamientos sobre la ley de Jehová. Termino con esto. Se esperaba un rey que gobernaría con justicia. Hermanos, para ellos solo era prometido, pero para nosotros es ya cumplido. Porque el rey prometido en Deuteronomio 17 no era David, hermanos. No era Salomón. No era Saúl. El rey prometido
era nuestro Señor Jesucristo, el cual tenía la ley de Jehová no solo escrita, sino la ley de Jehová guardada en su corazón. Porque nos dice la palabra de nuestro Señor que en su ley se deleitaba de día y de noche, que era como el árbol plantado junto a corrientes de aguas que gobernaba bajo su ley. El rey ya vino. Amigo, el rey ya vino. El rey ya llegó. Su nombre es Cristo. Y mira que este rey viene con términos de paz para contigo. Tú que has quebrantado su ley. Viene en términos de paz. Y ofreció su cuerpo para ser molido y su sangre para ser derramada en un cruento madero a fin de que pudiésemos recibir perdón de pecados. Si este rey te ofrece esto y sabes su yugo es ligero, su carga no es pesada, sométete al llamamiento de este rey. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Y gozarás de este yugo, el yugo del diablo bajo el cual estás hasta el día de hoy. Si no estás en Cristo, es pesado, es duro, porque el ladrón no viene sino para matar y destruir, pero Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Este es un rey bondadoso, este es un rey que da a todos los hombres, que trae vida, que trae paz. Es un rey que quiere la prosperidad de los suyos. Hermanos, ese rey ya vino y es el rey que venimos a alabar hoy, porque nos ha dado la salvación por su propio sacrificio. Él es digno de ser alabado.